No voy a tener que leer las preguntas en buena hora, porque ya las ha visto. Ah, perfecto. Bueno, a ver, entonces tampoco voy a leerlas, pero sí voy a referirlas. Hay dos preguntas que hablan, una de ellas de las caravanas, las dos, y una de ellas mencionando en relación a la migración masiva, ¿no? Relacionadas con las caravanas. Aquí quería yo hacerles una pregunta. Cuando ustedes pensaban en la migración centroamericana hacia Estados Unidos, pasando por México, hace 2 años, ¿cuál era la imagen que les venía a la mente? Un coyote con un grupo pequeño de migrantes tratando de pasar. Ok. La bestia, ¿quién me dijo? Ajá. La bestia, ¿no? El tren de carga, ¿no? Con cientos de migrantes subidos al tren, ¿no? Entonces, esto es la parte, digamos, espectacular y digamos que va a servir mucho para la utilización política. En realidad sorprende siempre, efectivamente, que la migración centroamericana, incluso en el momento más intenso de utilización del tren de carga, que era por ahí del 2005-2007, el tren de carga seguía representando una pequeña minoría de la migración y la mayoría iba en pequeños grupos, ¿no? Efectivamente guiados por un coyote. Pero el tren de carga eran fundamentalmente hombres, muy pocas mujeres, y fundamentalmente hondureños, en menor medida salvadoreños y muy pocos guatemaltecos, ¿no? Entonces, esto es la imagen, es una imagen similar a la de los barcos que cruzan el Mediterráneo con muchos solicitantes de asilo, inmigrantes, ¿no? Encima. Ahora la imagen, si yo les hago la misma pregunta en los últimos tiempos, migración masiva centroamericana, ¿qué me responderían ustedes? ¿En qué piensan? Ajá, en las caravanas, ¿no? Además la palabra, ¿no? La bestia y la caravana, ¿no? Entonces, esta es la nueva imagen. Se sorprenderán mucho de saber que las caravanas, incluso si la tal madre de todas las caravanas que mencionan Trump y la propia nueva secretaria de Gobernación de México, ¿no? De izquierda, esa madre de la caravana existiera, tendría 40,000 personas, según Olga Sánchez, ¿no? La secretaria de Gobernación, y 40,000 personas sigue siendo una proporción muy pequeña del movimiento de centroamericanos que hemos visto en los últimos tiempos. Es la parte más politizada, ¿no? Y no tendría tiempo de decirles un poco cuál es el sentido de esto, pero sí es importante saber que esto no es la migración masiva, ¿no? Es la parte, digamos, espectacular o la más visible, ¿no? Y luego había, digamos, algunas preguntas justamente que tenían que ver con los cambios que ha habido con el nuevo gobierno. Y bueno, al principio sí vimos algunos cambios, entre otros la utilización, digamos, mucho más importante de la visa humanitaria, ¿no? Entonces, muchísima gente, incluso todos los que llegaron con las primeras caravanas conocidas, ¿no? Que salieron en octubre del año pasado, recibieron visas humanitarias en México y se podían quedar en México. O sea, el problema actual es que de estos 100,000 que entran cada mes, poquísimos logran entrar a Estados Unidos. Entonces se quedan varados, ¿no? A mediano plazo la mayoría van a ser deportados y muchos intentan, digamos, utilizar permanecer invisibles para poder sobrevivir en México, ¿no? Entonces, actualmente no, actualmente el nuevo gobierno parece tomar una decisión y cambiar radicalmente la otra decisión. La semana pasada, en relación a migración infantil, tuvimos la noticia de la muerte de una niña guatemalteca que había sido detenida con su mamá en un centro de detención en Guadalajara y era trasladada en un autobús con muchos otros migrantes, ¿no? Se supone que eso no lo pueden hacer, hasta Tapachula,
a pesar de que estaba enferma la niña, y llegando a Tapachula la llevaron a un hospital, ¿no? Al Hospital General, pero la niña no sobrevivió. Entonces estamos ahora ante el mismo problema que estábamos con el gobierno de Peña Nieto, con una diferencia, y es que el contexto internacional y nacional es muchísimo más complicado, ¿no? Y efectivamente el número de los niños, niñas y adolescentes representaban antes entre el 10 y el 15% de la migración, y era una cantidad de migración mucho más pequeña. Actualmente representan más del 30% de una migración muchísimo más importante, ¿no? Entonces no hay capacidad institucional para tomar decisiones que garanticen la protección de los derechos. Entonces aquí vamos a qué se hace, qué se puede hacer, ¿no? Son varias de las preguntas. ¿Qué se hace y qué se puede hacer, ¿no? Con los niñas, niños y adolescentes? ¿Qué se hace? Pues yo les enseñé un poco qué se hace, es decir, hay iniciativas, y sí hay iniciativas muy importantes y casi heroicas, ¿no? Como el del responsable del albergue Todo por Ellos. Hay iniciativas mucho más profesionalizantes por los recursos que pueden recibir, como la del SJR, que lleva poco tiempo, no tiene la misma tradición en el sur de México que el que tiene aquí, pero está haciendo un trabajo muy, muy importante en Tapachula. Hay trabajo del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, con el que estamos trabajando, que tiene mucho trabajo también con niños y adolescentes, ¿no? Y sobre todo de apoyo psicológico, terapia, etcétera, y de ayuda legal, ¿no? Entonces sí hay, digamos, iniciativas, pero estas iniciativas son muy difíciles que tengan realmente incidencia política. Hay también, hay organizaciones muy importantes en la Ciudad de México que trabajan con solicitantes de refugio, algunas que tienen muchos años, desde los años 80, ¿no? Pero una crítica, digamos, que ellos han resentido bastante, pero que he hecho en varias ocasiones, es la obsesión con las leyes. O sea, el año pasado, después de que ya todas las leyes decían que los niños no podían estar en centros de detención, lograron la enorme victoria de que el Congreso de la Unión aprobara nuevamente una ley que prohíbe terminantemente que los niños estén en los centros de detención, y todos publicaron grandes hurras por el gran logro alcanzado, ¿no? Y, o sea, yo entiendo que ante las fundaciones hay que demostrar logros, ¿no? De tanto dinero que nos dan para incidir políticamente, pero las leyes en México, yo no sé cómo sea en Ecuador, pero las leyes en México, o sea, tienen muy poca relación con la realidad, ¿no? Entonces, para mí hay demasiado esfuerzo involucrado en modificar las leyes y en hacer leyes cada vez más garantistas, ¿no? Perdón por los abogados, ¿no? En realidad la realidad es otra, perdón por la... Entonces, luego, muy rápidamente, porque creo que ya estamos pasados, dos problemas específicos que me vuelven a preguntar, que uno menciona como trata de blancas. Igual que yo les recomiendo muchísimo, voy a darles una recomendación muy, muy sencillita. Nunca hablen de trata de blancas, ¿no? Eso ya, ni siquiera los organismos internacionales les hablan de eso. Se habla de trata de personas y digamos que qué problema si existe, se menciona que existe un problema que puede existir y que se menciona un problema similar aquí. El tema de la trata de personas, y particularmente en el caso de niñas, niños y adolescentes, es también un tema muy complicado. Me da un poco de miedo empezar a explicar, porque siento que
podríamos estar mucho tiempo aquí, ¿no? Entonces solamente, discúlpenme, lo dejo como un problema que efectivamente complica la situación. Y el otro que me parece que sí tengo que contestar, ¿quiénes son los que hacen acompañamiento psicosocial y qué se entiende por eso, ¿no? Y si son nada más los psicólogos. Bueno, en realidad ahora casi a todos se le llama acompañamiento psicosocial. La UNICEF tiene una sola persona en Tapachula, ¿no? Que es una abogada, pero se dedica fundamentalmente a hacer acompañamiento psicosocial con niños detenidos en la estación migratoria, ¿no? Entonces tiene un espacio muy pequeñito. Les estoy dando un ejemplo de lo que se entiende por acompañamiento psicosocial. La UNICEF tiene su propio manual de acompañamiento psicosocial. La OIM tiene otro manual también. Digamos, el ACNUR tiene a su vez un manual, hay manuales siempre de acompañamiento psicosocial. En el caso de la UNICEF, por darles solamente un ejemplo, el ACNUR trabaja acompañamiento psicosocial a través de una ONG internacional que está en todos lados, pero que es una ONG financiada totalmente por el ACNUR, que se llama algo así como Resiliencia y Educación para no sé qué, RET, ¿no? Que está en muchos lugares del mundo, y ahí está en Tapachula con 2 o 3 personas, ninguna de las cuales es psicóloga, ¿no? Y en la UNICEF, les decía, esta abogada va una vez a la semana al centro de detención, reúne en un pequeño espacio que es el módulo del DIF dentro del centro de detención, que más o menos, digamos, sería como la mitad de la parte de abajo de acá, a los niños que en ese momento pueden ser, por ejemplo, 55 niños, ¿no? Adolescentes generalmente, que son no acompañados, ¿no? Entonces están ahí reunidos en este pequeño espacio y les hace actividades como dibujar, distintas actividades lúdicas, ¿no? De acuerdo con el manual de la UNICEF que ustedes pueden. Entonces, esto es lo que se llama acompañamiento psicosocial. Como les decía, intervienen muchas agencias y muchas, no todas con muchos recursos. O sea, UNICEF tiene una persona, ACNUR tiene a muchas personas en Tapachula, pero se dedica a otro tipo de actividades, ¿no? Y el acompañamiento psicosocial con familias y con niñas y niños lo hace a través de red, ¿no? Entonces, pues esto es un poco, digamos, las respuestas, aunque seguramente se me olvidan muchas.